convencional. Les cuento un poquito de mí, lo que tengo más a mano. Yo fui el reportero gráfico toda mi vida, me formé en ciencias de la comunicación y me dediqué al periodismo siempre, hasta que empecé a trabajar como editor en la revista Noticias. ¿Se acuerdan de Historia de Cabezas? Y todo ese fenómeno, bueno, yo era parte de esa redacción y ese crimen produjo esa transformación en mi carrera profesional. Yo pasé de ser el reportero a ser editor. Ahí empezó la digitalización, justo en esa época. O sea que yo lo viví desde el trabajo de editor. 8 o 10 años después, volví a hacer fotos, me había aburrido espantosamente de ser editor, de un trabajo sumamente desagradable, al lado de la fotografía, ¿no? Y entonces me tuve que reconvertir, obviamente, yo tenía contacto con fotografía, la fotografía digital, pero me convertí en un fotógrafo digital que no lo había sido nunca. Entonces tuve que hacer un segundo aprendizaje. Para esto también Internet es una de las herramientas cotidianas. Y yo que había sido un fanático, más que fanático, ¿cómo se dice? Un fundamentalista de la luz ambiente, digamos, Cartier-Bresson era para mí el modelo de fotógrafo con el que me formé. Empecé a descubrir el tema de la iluminación. ¿Por qué? Porque la fotografía había cambiado muchísimo en todos esos años, ¿no? Tantas cosas cambiaron, pero el uso del flash, digamos, los reporteros gráficos que teníamos el recurso de tener un flash en el bolso como recurso de iluminación, era un recurso terrible, ¿no? Una fotografía donde uno no veía los resultados, no veía la luz, no se podía medir, había que ser valiente, o si no, apelar a lo seguro, ¿no? A la fotografía, no a la iluminación, sino a las recetas clásicas para nada más que usar el flash cuando no había luz, ¿no? Que ese era prácticamente el único uso. Pero la fotografía digital, donde el flash pasó a ser una luz continua, porque vemos los resultados de manera inmediata, el desarrollo de los flashes, o sea, que tenían mucho más potencia, hasta las pilas, digamos que el tema de la batería era un problema, la fotografía con flash en la segunda mitad del siglo pasado. No es raro. Pero bueno, las pilas que tenían muchísima más capacidad. Bueno, una cantidad de recursos que dijeron, que me hicieron pensar, yo estoy dejando de lado un recurso increíble, yo puedo iluminar. No puedo solamente usar la luz ambiente como a mí me parezca, buscando los ángulos, lo que sea, sino que además yo puedo iluminar. Y no sabía nada de iluminar en el sentido de usar yo la luz, porque no había sido, quizás en mi formación en los comienzos había tenido algunos recursos, pero bueno, no tenía ninguna práctica. Entonces empecé a trabajar sobre esto y a informarme, a buscar documentación y demás, y terminé haciendo una especie de sistema, digamos, primero para entender, para poder leer la luz, y después para traducirlo, o sea, aprender a leer y a escribir, ¿no? Aprender a ver, poder decodificar lo que veo y después poder hacer lo mismo si copio, que es una excelente manera de aprender, o si no, lo que a mí se me ocurre, o sea, previsualizar. Si yo tengo una imagen en la cabeza, poder llevarla a cabo. Y para esto, en la fotografía había algo que no había cambiado en absoluto, que era el comportamiento de la luz. La luz, como materia prima de la fotografía, sigue siendo la misma y se sigue comportando de la misma forma. O sea que había algo absolutamente básico en la fotografía que en buena medida yo desconocía y que no era tan extraño, tan difícil. Siempre me parecía que la iluminación era una cosa compleja, llena de misterios y muy ligado a lo tecnológico. Digamos que para poder hacer
una buena iluminación hacía falta determinadas cosas y equipos y bueno, yo me di cuenta o traté de avanzar sobre el otro lado, digamos, qué es lo que podemos hacer de la manera más simple posible si entendemos en profundidad el paso. Cuando yo veía hoy la charla de Sebastián, era interesante cómo todos los recursos prácticamente que el Photoshop tiene son recursos de iluminación, o sea, son las mismas cosas que nosotros hacemos cuando iluminamos, las seguimos haciendo. Por lo tanto, como él decía, mientras mejor lo hagamos al principio, mejor va a ser el resultado posterior. No podemos cambiar la iluminación drásticamente con el Photoshop, sí podemos acentuar mucho, marcar, volver sobre lo mismo que el fotógrafo intentó hacer. Así que, bueno, yo hice esta especie de modelo, no modelo de sistema, digamos, para entender qué es lo que estoy haciendo en la revista. O sea, ustedes habrán visto en el primer número una primera parte, digamos, de esto, que lo voy a seguir durante todos los números de la revista. Van a ser 1000 por lo menos. Es largo. No, que vamos a ir haciendo paso a paso, y lo que vamos a hacer acá, que vamos a ir repitiendo, es lo mismo, volver a ver eso para tratar de entenderlo. Son todas cosas extremadamente simples, pero que son como hábitos que hay que internalizar para poder, porque cuando uno hace fotografía, cuando está en el acto fotográfico, digamos, no piensa mucho en los recursos, ya tendrías que haber pensado antes. Entonces estas cosas tienen que salir de manera fluida, espontánea, digamos. Para andar en bicicleta, ¿no? Uno hace un aprendizaje que lo internaliza y después cuando vas pedaleando lo pensás, ¿no? Lo que estás haciendo, andás. Bueno, cuando vamos a fotografiar tenemos que fotografiar, tenemos que estar conectados con la situación, con el modelo, con lo que sea, pero no podemos estar pensando ahí exactamente si subo un poquito bajo, qué es lo que pasaba, si yo agrando la funda, ya eso tiene que estar resuelto de antemano. Bueno, este rayo de luz es el nombre que yo le puse a este taller, porque me gustaba escribir una cosa así un poco reveladora, para decirlo en palabras fotográficas. Y vamos a avanzar, si funciona, porque no están muy con nosotros los aparatos ahí. Pero bueno, hasta yo me encontré que hay alguno que ya hizo este taller de manera íntegra, eso no sirvió porque volvió. Pero bueno, valiente. Al menos pensó que había algo importante. ¿Qué es esto? Bueno, las 4 zonas yo llamo a lo que vemos cuando vemos desde el punto de vista de la iluminación. Que está bueno que encontremos algunas palabras en común para poder entendernos, porque vieron que no es fácil entenderse. Si yo te quiero describir una imagen desde el punto de vista de la iluminación, los términos que uso muchas veces no significan lo mismo para uno que para otro. Entonces está bueno que tratemos de al menos tener en cuenta claramente de qué estamos hablando, y si podemos poner los mismos términos, mejor. Altas luces difusas. La zona de un objeto donde le llega la luz directa. Que ustedes mejor van a pensar que estoy haciendo una clase de primer grado, pero es un poco así. O sea, la idea es que arranquemos de cero. Sombras. Esto, no llega la luz de manera directa. Hubo muchas discusiones sobre el término usar, pero sombra está bueno, ¿no? Frontera. Esto, que es la zona de transición, digamos. Por eso una frontera, donde cuando se pasa de un lugar al otro, pasamos de la zona de las altas luces a la zona de sombra. A esto le llamamos frontera. Reflejo especular es esto, o sea, cuando vemos la fuente, siempre yo voy a hablar de fuente como el elemento de donde viene la luz, no importa lo que sea. Cuando lo vemos reflejado en el objeto. Con estas 4 cosas, nosotros podemos entender cualquier situación de luz. Cada una de estas nos habla de algo en particular.
¿Está muy aburrido? No. La frontera, por ejemplo, nos habla del tamaño relativo que tiene la fuente, ¿no? Nosotros podemos determinar, mirando la frontera, el tamaño relativo de la fuente que está iluminando esa situación. O sea, si queremos copiar, muy fácil. El reflejo especular nos habla, más que de la fuente, nos habla del objeto, digamos, del tipo de superficie del objeto. Si esto, digamos, si nosotros fotografiamos una bola de billar y una pelotita de tenis con la misma luz, obviamente el reflejo especular en uno va a estar y en otro no. O sea, también hacer una lectura no solo de la fuente, sino del objeto que estamos fotografiando. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta para leer, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta o es importante para trabajar la luz? Es salir del punto de vista de la cámara o del que mira, cosa que es lo más habitual, digamos, uno mira lo que va a fotografiar desde su lugar, de donde estamos, desde un solo punto de vista. Esto está bueno, digamos, es necesario, pero el ejercicio de mirar desde el lugar del objeto que va a ser fotografiado o sujeto es a veces más interesante porque nos va a dar otro tipo de lectura y otro tipo de información acerca de la situación que vamos a fotografiar. ¿Qué quiere decir? Esta imagen sería, digamos, lo que ve un objeto que está siendo fotografiado con este tipo de luz, ¿no? Esta es la sombrilla que ilumina este objeto. ¿Qué quiere decir? A medida que yo lo acerco al objeto, o sea que el objeto lo ve más cerca, ¿no? Estamos viendo. Yo lo acerco, lo que está pasando aquí es nada más que yo acerco la fuente de luz. El resultado va cambiando. ¿Por qué va a cambiar? Porque la fuente va a ver, el objeto va a ver la fuente de luz cada vez más grande. Es la misma, pero la va a ver cada vez más grande. Entonces, el resultado de la frontera, era lo que hablamos recién, va a ir cambiando, se va a hacer, ¿ves? Acá se hace más drástica, ¿no? Dura, pasa más rápido de una situación a la otra, porque la fuente es relativamente más chica. Entonces, ponerse en ese lugar ya nos brinda un punto de vista que no tenemos desde la cámara. Entonces, cuando pensamos una situación, cuando pensamos una iluminación que vamos a hacer, está bueno que pensemos desde ese lugar. También desde el lugar de la fuente. O sea, podemos mirar la situación desde 3 puntos de vista diferentes. Desde el lugar donde la voy a ver, donde la voy a fotografiar, desde el lugar de la fuente y desde el lugar del objeto. Entonces estoy sumando 3 miradas distintas sobre una misma situación. Esta hermosa imagen que ilustra el segundo número de la revista Contrastes corresponde a una pera. ¿Y qué vemos acá? Lo que veíamos recién, ¿no? El reflejo especular, varias veces, porque la superficie cambia de ángulo, entonces lo vemos. No quiere decir que hay 3 fuentes, sino que la superficie cambia de ángulo. Vemos una frontera. ¿Qué nos dice esta frontera? O acá, aún más, ¿no? Que la fuente es pequeña, ¿no? Porque el paso es drástico, como si fuese el sol, ¿no? Y la sombra. Esta lectura se transforma en un hábito si uno lo internaliza y es bárbaro, porque enseguida reconstruimos la situación. Seguimos. Bueno, esto desde el punto de vista de la lectura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que hacer, tenemos que escribir, tenemos que iluminar? Hay 7 controles de la luz, 7 cosas que se pueden hacer con la luz y que terminan ahí, digamos, son esas 7 nada más. Esto da una tranquilidad increíble porque
ante quién teme